Punto D5, proyecto de ordenanza referente a creación de la tasa de mantenimiento de la unidad de terapia intensiva del Hospital Juan y María Escaso de Campomar para el partido de General Paz, proyecto presentado por el Departamento Ejecutivo. Proyecto de ordenanza. Visto la ordenanza fiscal impositiva 2021 y considerando que el derecho a la salud es un derecho humano básico que gozamos todos los habitantes de la nación, por lo cual toda persona debe tener acceso a los recursos sanitarios. La salud es un medio que permite a las personas llevar una vida individual y socialmente sana. Que garantizar el derecho a la salud es extender el horizonte y lograr expandir la atención brindada a nuestros vecinos con mayores especialidades médicas, redistribución de los centros de salud, capacitación de manera continua del personal y la adquisición de nuevos equipamientos. Que la pandemia originada por el COVID-19 ha dejado expuesto la importancia de contar con un sistema de salud pública que brinde todo lo necesario para hacer frente a un virus desconocido que puso a prueba no solo a nuestro personal de salud, sino también las estructuras edilicias y sus recursos materiales. Que la denominada segunda ola de esta enfermedad ha puesto en jaque el sistema sanitario de las grandes ciudades de la provincia, que cuentan con centros de atención de alta complejidad, equipados con terapia intensiva, con los cuales nosotros contábamos para la derivación de aquellos pacientes que necesitaban una atención de mayor complejidad. Que en el marco de las diversas estrategias implementadas que tienen como prioridad la salud integral de nuestros vecinos y vecinas, es que consideramos imprescindible la creación de una unidad de terapia intensiva, que de acuerdo a observaciones y vivencias de nuestro personal de salud, sabemos que lo que significa en aquellos momentos críticos tener que trasladarnos, tanto para quienes están internados como para su círculo familiar. Asimismo, quienes quedan internados se encuentran expuestos a prácticas y discursos desconocidos, perdiendo el paciente referencia del tiempo y del espacio. Su imagen corporal se ve desdibujada, llegando a un alto desvanecimiento subjetivo. Que la posibilidad de contar en nuestro distrito con una unidad de terapia intensiva nos posibilitaría poder sostener al paciente en su lugar, contribuyendo a una mejor calidad de acompañamiento y atención, permitiendo además tener a sus referentes afectivos cerca. Que en este contexto de incertidumbre que nos encontramos viviendo como sociedad, el Poder Ejecutivo Municipal ha tomado la decisión política de alcanzar la apertura de una unidad de terapia intensiva en el Hospital Juan y María Escaso de Campomar. Que la apertura de esta nueva área es un avance más que significativo para todos los vecinos y vecinas de nuestro querido distrito, ya que en este contexto de pandemia y de colapso del sistema sanitario permitirá que aquellos pacientes que padezcan COVID-19 puedan ser atendidos con la mayor complejidad que requieran. Que de acuerdo a las características coyunturales de nuestro distrito, cantidad de habitantes, superficie, relación inversa a la capacidad contributiva per cápita y cama disponible, el aporte que cada uno de nosotros realiza en las dimensiones de la provincia de Buenos Aires no resulta suficiente para contar con camas críticas. Este servicio público se torna imposible de pelear con recursos municipales actuales, que sin perjuicio de la premura que se requiere en este momento para su apertura, este es un proyecto a largo plazo que no solo nos permitirá afrontar la complejidad de esta pandemia, sino que nos permitirá aumentar la cantidad y calidad de atención brindada a todos, permitiendo realizar cirugías de mayor complejidad y de diversas especialidades, evitar traslados sanitarios y ofrecer una mayor y mejor atención para todos. Que el mantenimiento de la unidad de terapia intensiva no se encuentra contemplado dentro de las erogaciones presupuestadas para el año 2021 y que la implementación de la misma
conlleva a realizar gastos extraordinarios de importante magnitud, personal especializado como médicos terapistas y enfermeras especializadas. Asimismo, se incrementa la cantidad de insumos utilizados y el reacondicionamiento de la estructura edilicia, que la incansable tarea del intendente municipal, junto a la ayuda del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ha permitido contar con la entrega de 4 respiradores, 4 camas de terapia, 4 monitores paramétricos, 8 bombas de infusión, tecnología de última generación, valuada en más de 30 millones de pesos para la incorporación inmediata a la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital. Igualmente, y para poder afrontar el mantenimiento de la unidad de terapia intensiva, el Poder Ejecutivo Municipal, luego de múltiples reuniones mantenidas con el Círculo Médico, la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, el Honorable Consejo Deliberante, referente de distintas instituciones intermedias y medios de prensa, donde se alcanzaron los consensos necesarios, ha decidido la creación de una nueva tasa para el mantenimiento de la unidad de terapia intensiva del Hospital Campomar, que el articulado de la Ley Orgánica de las Municipalidades habilita al Poder Ejecutivo la posibilidad de crear y o modificar tributos que hagan a la recaudación municipal, que la doctrina y jurisprudencia es unánime de determinar que lo primero que debe observarse en una tasa es que sea establecida por lo dispuesto en el artículo 193, inciso 2 de la Constitución Provincial, como así también que la tasa debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio, poniendo a disposición del particular a partir de este hito. Este no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquel o no tenga interés en él, ya que dicho servicio tiene en mira un interés general de la comunidad. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1. Aprobar el anexo 2 de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2021, que forma parte integrante de la presente. Artículo 2, de forma. Pongo a consideración entonces el presente proyecto de ordenanza. Tiene la palabra concejal Tobio. Gracias, señorita presidenta. Realmente hubiera sido bueno, yo entiendo que el secretario le damos cosas muy largas para leer, pero que el anexo 2 sea leído por una cuestión de que explica la dinámica de la tasa y por ahí, bueno, quizás se le pueda dar más claridad al contribuyente, al posible contribuyente. Con respecto a la moción del concejal Tobio, pongo a votación la moción de la lectura en forma íntegra de este proyecto de ordenanza que simplemente se omitió por razones establecidas donde el proyecto de ordenanza había finalizado. Pongo a votación la moción para que se pueda leer el anexo 2, que como bien indicara el concejal Tobio, implica las tasas a imponerse en cada uno de los contribuyentes como base imponible y demás cuestiones que hacen a la tasa. Pongo a votación la misma. Por unanimidad queda aprobado y por secretaría se dará lectura al anexo 2. Anexo 2, Ordenanza Fiscal Impositiva 2021. Artículo 1. Créase la tasa de mantenimiento de la unidad de terapia intensiva del Hospital Juan y María Escaso de Campomar para el partido de General Paz en el marco del presente anexo, la cual se liquidará de acuerdo a la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2021. Hecho imponible. Artículo 2. La tasa se determinará para la creación de la unidad de terapia intensiva en el Hospital Campomar, su mantenimiento, conservación y la prestación del servicio de salud de alta complejidad. Base imponible. Artículo 3. La base imponible de la presente tasa estará determinada según se dispone para cada una de las tasas ya establecidas en la Ordenanza Fiscal Impositiva 2021. Contribuyentes. Artículo 4. Serán contribuyentes de las presentes tasas los titulares de dominio de los inmuebles urbanos con exclusión de los nudos propietarios. B. Los usufructuarios. C. Los poseedores a título de dueño
del ejido urbano. D. Los titulares de dominio de los inmuebles rurales, con exclusión de los nudos propietarios. E. Los poseedores a título de dueño del sector rural. F. Quienes sean considerados vendedores, remitentes, solicitantes, propietarios y titulares de hacienda, boletos de marca y señales. G. Empresas prestadoras de servicios públicos de telefonía, gas, provisión de agua potable, obras sanitarias, cablevisión, internet, correo y transporte ferroviario, entidades financieras no oficiales. H. Aquellas personas que promuevan actuaciones, trámites, gestión y o petición en las reparticiones de las administrativas municipales. I. Personas físicas y personas jurídicas con o sin personería jurídica y demás entes que realicen actividades vinculadas a la venta o prestación de bienes y o servicios. J. Aquellas personas que sean concesionarias de bóvedas, nichos y nicheras. K. Titulares de dominio de los vehículos inscritos en la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor. Forma de pago. Artículo 5. La tasa se abonará conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Impositiva 2021. Para los inmuebles rurales, la cantidad de hectáreas que conformen su superficie total. B. Para los inmuebles urbanos, la tasa se fijará por unidad inmueble. C. Para las actividades destinadas a la venta de bienes y o prestaciones de servicios, se tomará como referencia la categorización del régimen simplificado y régimen general de los contribuyentes. D. Para las grandes empresas prestadoras de un servicio público, si disponen una suma fija. E. Para las transacciones que se realicen con animales registrados, se determinará por la cantidad de cabezas de animales que sean objeto de la misma. F. Para todas aquellas actuaciones que se promuevan en las reparticiones municipales que impliquen el pago de un estampillado, se establecerá una suma fija. G. Para concesiones en el mantenimiento de la boca de nicho, bóveda y nichera, una suma fija. H. Para los rodados que se encuentren municipalizados en el pago de la patente. Alícuota. Artículo 6. El importe a abonar para la tasa se liquidará mensualmente y corresponderá con las siguientes alícuotas. A. Para los inmuebles en el ejido rural, la alícuota de la tasa se calculará según la cantidad de hectáreas. Cuando se trate de un inmueble con superficie menor a 29 hectáreas, se abonará adicional a la tasa la suma fija de 25 pesos por cuota. Cuando se trate de un inmueble con superficie mayor a 29 hectáreas, se abonará adicional a la tasa la suma de 10 pesos por hectárea por cuota. B. Para los inmuebles del ejido urbano, se abonará la suma de 50 pesos por unidad parcelaria. C. Para las actividades destinadas a la venta de bienes y o prestaciones de servicios, en el caso de la presente, se deberá realizar la siguiente clasificación a los fines de la liquidación. Régimen simplificado: monotributistas A, B, C y D, pesos 70. Monotributista E y F, pesos 100. Monotributista G, H y J, 150. Régimen general: responsables inscritos hasta 1 millón de pesos, 210 pesos. Hasta 3 millones de pesos, 400 pesos. Hasta 6 millones de pesos, 500 pesos. Hasta 11 millones de pesos, 1.200 pesos. Hasta 20 millones de pesos, 1.750 pesos. Mayor a 20 millones de pesos, 2.000 pesos. D. Para las empresas prestadoras de servicios públicos, grandes contribuyentes, se abonará la suma fija de pesos 150.000 por cuota. Para las transacciones y operaciones de cualquier índole que se realicen con Hacienda, se abonará la suma de pesos 8 por cabeza de animal en transacción. F.
Por cada actuación, gestión y solicitud presentada en las reparticiones municipales se abonará la suma de pesos 100 por cada estampillado. G. Por cada boca de nicho, nichera y o bóveda se abonará la suma de pesos 100 por cada anual abonado. H. Por cada auto con patente municipalizado, la suma de pesos 150 por rodado. Creación del fondo afectado. Artículo 7º. El Departamento Ejecutivo realizará la creación de una cuenta bancaria especial para la puesta en funcionamiento, mantenimiento, conservación, reparación y mejora de la unidad de terapia intensiva del Hospital Campomar. Los recursos que sean aportados por los contribuyentes especificados en el artículo 4º de la presente serán destinados a esta cuenta bancaria específica. Artículo 8º. Adicionalmente, esta cuenta también contará con todas aquellas donaciones, aportes o contribuciones que realicen instituciones, funcionarios, vecinos y vecinas en general. Las erogaciones que demanden la creación, puesta en funcionamiento, mantenimiento, conservación, reparación y mejora de la unidad de terapia intensiva del Hospital Campomar, fármacos, honorarios y salarios del personal, oxígeno, residuos patógenos, etc., serán cancelados con estos fondos. De la Comisión Auditora, artículo 9º, la cuenta bancaria destinada a la creación, puesta en funcionamiento, mantenimiento, conservación, reparación y mejora de la unidad de terapia intensiva del Hospital Campomar será auditada y controlada por una comisión creada para tal fin, que se expedirá mensualmente de acuerdo a los ingresos y egresos que la misma contenga. La comisión estará integrada por un miembro de cada bloque de concejales del Honorable Consejo Deliberante, un miembro de la sociedad rural elegido por la misma comisión para tal fin, un miembro de la Cámara de Comercio elegido por la misma para tal fin, un integrante del círculo médico, un miembro de la sociedad civil y 2 directivos del Hospital Campomar. Artículo 10º. Periódicamente el expediente del mantenimiento y conservación de la unidad de terapia intensiva del Hospital Campomar estará a la vista en la oficina de mesas de entrada para que cualquier vecino o vecina pueda dar vista. Semestralmente serán publicados en los medios locales los balances de la inversión y demás donde consten los ingresos y gastos de la cuenta especial MUTI. Ahora sí, habiéndose leído el presente proyecto en su totalidad, pongo a consideración nuevamente el presente proyecto. Tiene la palabra concejal Tobio. Gracias, señorita presidenta. Bueno, con respecto a este proyecto de ordenanza que pretende la creación de una tasa para la puesta en funcionamiento, mantenimiento de una terapia intensiva para el Hospital Campomar, fuimos anoticiados de la misma hace ya más de una semana, el viernes pasado, no el anterior, en una reunión mantenida por Zoom con el intendente, que solicitó la reunión con el Consejo Deliberante, y pudimos articularla rápidamente en el día porque ya sonaba esta idea y bueno, nos avisorábamos que venía por ese lado la reunión. Y bueno, fue así que el intendente en reunión nos informa, porque básicamente fue así, de la novedad de que ya habían tomado la decisión de la creación de una terapia intensiva. Por supuesto que no teníamos en ese momento, nadie nos anticipó un material en la misma reunión, o posteriormente tampoco se nos ofreció un proyecto en una carpeta donde podemos avisorar todas las aristas del mismo. Por ejemplo, si yo voy al banco a tratar de conseguir un préstamo, el banco lo primero que va a exigirme es una carpeta con una serie de requisitos para ver si me otorga o no un préstamo. Entonces yo tengo que hacer lo imposible
o hacer un esfuerzo grande para armar una carpeta que demuestre mi proyecto, mi intención, mi panorama, digamos. Se la doy al gerente del banco y el gerente evaluará todas las condiciones, digamos, a ver si estoy en condiciones o no. Bueno, en este caso siento que al ejecutivo le faltó esa carpeta de presentación, quizás con un panorama de costos, que de hecho esta tasa tiene que ver con eso, con los costos de la manutención de una terapia intensiva. Los costos se brindaron de manera oral, de manera informal, aproximados. Se nos comentó que esos costos aproximados iban a costearse con una tasa que le iba a pagar el contribuyente en su totalidad. O sea, el costo total del mantenimiento de una terapia intensiva, el Ejecutivo pretende que sea costeado por los contribuyentes locales. No son 2 mangos, no quiero ser burdo con esto, pero no son 2,50 pesos, son, según se transmitió y algunos datos pudimos haber conseguido de otro lado, el costo aproximado de 2 millones y medio de pesos mensuales sería aproximado y cierto. Y eso, bueno, de alguna manera nos llevó en ese momento a planteemos 2 cosas. Primero, la discusión de terapia sí, terapia no. Terapia sí, estamos de acuerdo, y lo hicimos explícito aún con la poca información que teníamos en ese momento. Terapia sí, en este contexto de pandemia, sí, señores y señoras, sí. Porque entendemos que los lugares de recepción de pacientes de terapia normales, en un contexto sin pandemia, están abarrotados. El conurbano, la ciudad de La Plata, que nos contiene. Hoy una terapia acá es una solución, claramente que sí. Y estamos de acuerdo con eso. Pero acá el Consejo no llega de todas maneras la pregunta de si queremos o no una terapia desde el Consejo. Esa es una decisión que ya tomó el Ejecutivo. A nosotros nos llega la parte quizás fea de decir la cuestión económica, cómo se soluciona. Es lo que acompaña a todo proyecto. Digamos, cómo lo puedo costear. Dentro de nuestro espacio hemos tenido personas que nos han planteado en un contexto normal, ¿por qué no presentan un proyecto para una terapia intensiva? ¿Por qué no presentan un proyecto para una terapia intensiva? Y a lo mejor algunos pensamos, ¿es necesaria en un contexto normal? Salgámonos de la pandemia. ¿Es necesaria una terapia en General Paz, estando a 80 kilómetros de La Plata, teniendo Chascomús con una terapia, teniendo Belgrano con terapia, Bransen con terapia, tanto en el ámbito privado como en el municipal? Digamos, siempre podemos soñar y pensar que podemos estar bien o extra bien o súper bien y decir, ¿por qué no los 135 municipios de la provincia tienen una terapia intensiva? Sería fabuloso. Ahora, es viable en un contexto normal, ¿no? Por eso en esa reunión le planteamos al director del hospital, que es el referente de salud del distrito, y al intendente, rápidamente, con la poca información que teníamos, con el sentido común, planteamos, claro, en un contexto de pandemia es muy necesario. Ahora, retomaremos la charla más adelante, si fuera del contexto de pandemia, esta terapia es sostenible, realmente si va a ser necesaria en el futuro. Hablo por el tema de los costos, que pretende el Ejecutivo y los costeen los vecinos. Por supuesto que todos estamos pensando en ese familiar cercano que le puede tocar, a uno le puede tocar estar en una terapia local, y por eso decimos que sí a la terapia. No es una cuestión egoísta porque se me pasa a mí, no digo, todos creo que pensamos que es una gran idea. Entonces pensemos, bueno, salgámonos del contexto normal sin pandemia, vamos al contexto de pandemia. Estamos pasando una situación sin precedentes. Las terapias donde normalmente el paciente de General Paz es derivada, hoy ya quizás no tenga esa soltura o esa disponibilidad que antes tenía. Entonces, la terapia en lo local, sí. Ahora, ¿cómo la costeamos? Un dato oral e informal, aproximado, como fue en esa reunión con el intendente, es que la mitad de la población, sería un dato aproximado, pero se acerca a la realidad, estaría mutualizada. Lo primero que se nos viene a la mente es decir,
este proyecto tiene que pasar a comisión para discutir estas cuestiones. Si 2 millones de pesos cuesta la terapia y la mitad de los pacientes van a estar mutualizados por transitividad al concepto que acabo de decir, entonces la mitad del dinero se puede recaudar o cobrar a las obras sociales. Y no es descabellado pensarlo, porque realmente es un capital que está ahí, es visible, es objetivo. Entonces, si decimos que 2 millones es el costo y de esta manera amortiguamos la mitad, entonces con el otro millón que hacemos ya nos estamos acercando a la tasa cero que planteamos nosotros como objetivo ideal. El Ejecutivo, como los otros ejecutivos de la zona, ¿está dispuesto a hacer un sacrificio en gastos ordinarios, superfluos? ¿Está dispuesto a hacerlo? Porque no lo contempla el proyecto. No hablo de un aporte voluntario de los funcionarios, porque todos estamos de acuerdo en eso, vamos a ser voluntarios en esto seguramente, digamos, pero ni en Chascomús, ni en Belgrano, ni en Bransen, hasta la información que tenemos relevada, no existe una tasa específica para el sostenimiento de una terapia intensiva. Si me equivoco, corríjame por favor después. Todo se desarrolla con el esfuerzo, quizás, o con la iniciativa y el esfuerzo de los fondos que el municipio cuenta. Entonces, de esa otra mitad, que ya no cubre la obra social, ¿el municipio está de acuerdo en hacer un esfuerzo gigante para terminar de redondear la cifra? ¿Puede demostrar una capacidad de ahorro? Bueno, eso también en la comisión podemos llegar a discutirlo. Entonces, de esos 2 millones de pesos que los contribuyentes afrontarían, ya estaríamos, supongan que el Ejecutivo diga hasta 500.000 llego, que bueno, que para nuestro entender llegarían a más con un presupuesto de 750 millones, pero ya la tasa para el contribuyente, estamos hablando que tiene que recaudar 500.000 pesos por mes. Entonces, eso dividido por cada contribuyente seguramente tenga un impacto muchísimo menor, por supuesto, a la hora de que aquel que tenga la voluntad de que haya una tasa, porque nos estamos encontrando con muchas cosas en estos días, fue todo muy vertiginoso, hay gente que estaría dispuesta a pagar una tasa. Ahora, es nuestro deber, al recibir este proyecto, evaluar todas estas opciones que son objetivas y que sabemos que ocurren en otros distritos y que son razonables. Y por supuesto, quiero volver al punto del despacho 1, el primer punto del orden del día, porque realmente nos parece que hay cuestiones que ameritan una pelea. ¿Cómo no vamos a pedir? Y ya no me salgo de mi faceta de contador público, porque no tiene ni siquiera que ver hablar de números en ese sentido, ni tiene que ver que sea contador o no. Digo, en pandemia, porque estamos hablando en pandemia, ¿no se restringió la circulación por las calles? ¿No se restringió el comercio? Perdón. ¿No se restringieron un montón de libertades que la Constitución establece? La circulación, el comercio, el tránsito. Digamos, pensar de salirnos de la idea de que un fondo es afectado porque es afectado y si pido para un jacuzzi, no, ya pedí para el jacuzzi, me tiene que llegar el jacuzzi sí o sí en pandemia porque ya pedí el jacuzzi. No. Y si pedí el asfalto y en pandemia tantas otras cosas se sortearon y leyes quedaron en el camino, porque estuvimos todos de acuerdo en que quedaran en el camino, porque los decretos iban en contra de la misma Constitución, podemos pensar que un fondo afectado puede dejar de serlo para estas cuestiones. Entonces, lo que obviamente vamos a pedir es que este proyecto pase a comisión para que esta tasa que pretende, porque también tiene algunas cuestiones a afinar, la tasa no deja claramente, a ver, si un contribuyente cumple con los requisitos de contribución, digamos, según la tasa en 4 o 5 oportunidades, tiene que contribuir con todos y cada uno de ellos, porque la reglamentación, la tasa, la ordenanza no lo estipula, no queda claro. Muchas personas nos paran en la calle y dicen, entonces yo voy a tributar por cada cabeza de ganado, por cada hectárea que tengo, por la nichera, ¿es así?
bueno, de existir una tasa después que pase por la comisión, estas cuestiones se deberían afinar. Entonces, nuestro precepto es tasa cero, terapia sí, y en comisión tendremos un debate, espero que sea a esta altura, por supuesto, y que podamos llegar a los objetivos todos, o de alguna manera arrimarnos todos lo más que podamos a los objetivos que tenemos. Gracias, señorita Presidenta. Bueno, en relación a este tema en cuestión y presentación por el Departamento Ejecutivo Municipal, creo que hay una amplia coincidencia de todos quienes integramos este Consejo Deliberante, como bien planteaba en sus comienzos el concejal Tobio, que terapia sí en este contexto de pandemia que estamos atravesando. Terapia sí porque cada vez es más dificultoso conseguir un traslado a centros con terapia intensiva, ya sea zonales o cercanos. Terapia sí porque es lo que va a garantizar que si esta segunda ola se encrudece podamos salvar y acompañar a vecinos y a vecinas de General Paz. También se decía previamente que el Ejecutivo nos había convocado a una reunión que fue vía Zoom, una reunión que pudimos asistir todos los concejales y concejalas que pertenecemos a este Consejo Deliberante. En ese contexto nos expresó la necesidad y la decisión política, porque es una decisión fundamentalmente política de llevar adelante una terapia intensiva. Pero también nos manifestó que la imposibilidad económica para afrontar todos los gastos que llevar adelante una terapia intensiva implicaba. Y en ese contexto nos habló de la posibilidad de creación de una tasa, que es la tasa MUTI, que es la tasa por mantenimiento de las terapias intensivas, para hacer realidad un hecho que iba a jerarquizar al hospital municipal y que sin lugar a dudas, y si realizándose lo va a hacer, va a jerarquizar este hospital municipal que tanto orgullo nos da a quienes vivimos en el distrito y a quienes asistimos y a quienes también abogamos por él para sanar nuestras enfermedades, pero que fundamentalmente también en este contexto, como bien lo dije, va a resguardar y a salvar la vida de vecinos y vecinas de General Paz. En esta instancia nos explicaba en forma oral, como bien se dijo, los costos aproximados. Y para ponerlos en palabras, porque tampoco están en el proyecto de ordenanza en este contexto, y hacerlo visible más allá de los diferentes anuncios que dio el intendente municipal, anuncios a los cuales nosotros como bloque sí estuvimos presentes y acompañando este anuncio, porque este anuncio no hacía más que replicar la información que nos habían dado en una reunión previamente a nosotros y una elevación de un proyecto de ordenanza que nosotros tampoco habíamos leído hasta el momento, que iba a ingresar al día siguiente y que efectivamente ingresó al día siguiente al Consejo Deliberante. En ese contexto nos decía primero del gran esfuerzo que implicaba para el Departamento Ejecutivo Municipal llevar adelante una terapia intensiva. Y segundo, del inmenso aporte que había hecho la provincia de Buenos Aires. Por eso uno de los primeros parámetros que uno intenta aclarar o clarificar es: no todo va a ir para los contribuyentes. Los contribuyentes no van a costear la instalación propia de la terapia intensiva, porque esa instalación lleva aproximadamente 30 millones de pesos que la provincia de Buenos Aires, mediante el Ministerio de Salud, pudo entregar y otorgar en una situación como la que estábamos atravesando, y como bien también se leía en el proyecto de ordenanza, pudo entregar, y no quiero confundirme, por eso pido permiso para leerlo directamente. Entrega 4 respiradores, 4 camas de terapia, 4 monitores paramétricos, 8 bombas de infusión, tecnología de última generación, valuada en más de 30 millones de pesos. Sin esos 30 millones de pesos, un valor que para la municipalidad hubiese sido imposible costear, y da la pauta que por eso hasta el día de hoy el debate terapia sí, terapia no existió, no porque no sea un gran ideal para cada departamento ejecutivo que fue pasando, sino porque objetivamente y bajo el presupuesto municipal era un imposible. Esos 30 millones de pesos llegaron a volver a encender esta posibilidad de terapia así. Pero no fueron solamente estos 30 millones de pesos. La municipalidad, y como bien nos
explicar en esa instancia, va a tener que costar aproximadamente 20 millones de pesos más para que esta terapia intensiva pueda ser un hecho. A los contribuyentes, en principio, y a reverse a posteriori también, como toda tasa que ingresa dentro de la fiscal impositiva, les quedaría costear parte o el mantenimiento de la tasa. Estos 20 millones que hace la Municipalidad de General Paz implican la construcción de esta unidad de terapia intensiva, oportunidad que también pudimos ver en detalle ante planos y proyecciones que se tenían pensado, localización, y paralelamente también implican llevar adelante la construcción de una planta de oxígeno, una planta necesaria. Primero, para mantener una terapia intensiva, y segundo, ante la dificultad que hoy nos está ocasionando poder tener este recurso tan necesario bajo este virus, que lo primero que nos viene a dejar es sin oxígeno, sin aire, y afectar directamente a nuestros pulmones. Entonces, y en este contexto también quiero hablar de la temporalidad, porque el Departamento Ejecutivo nos plantea que es necesaria tener esta tasa para que esta terapia pueda empezar a funcionar. Y ahí lo quiero relacionar estrictamente con lo que se dice con respecto a la mutualidad. Ojalá que esta terapia intensiva se use lo menos posible, si se quiere, porque eso implicaría que más vecinos estarían a salvo. Y eso también implicaría rever costos y rever situaciones de viabilidad. Pero si esta terapia intensiva se usa, como bien se expresaba, estas personas que asistan a la terapia intensiva van a tener afortunadamente muchos mutualizados dentro del Distrito de General Paz. Y esto va a generar un reintegro al Hospital Campomar. Reintegro que hoy no se hace visible y reintegro que hoy no se plasma porque después de algunas consultas que hemos realizado y que venimos realizando históricamente con el Departamento Ejecutivo en diferentes oportunidades, tenemos una demora de aproximadamente 6 meses para que ese dinero pueda impactar, una vez que esta terapia intensiva empiece a funcionar. Entonces, pensar en aquellas personas mutualizadas para el funcionamiento inicial de la terapia intensiva es en principio imposible, pero sí pensar en esta mutualidad para rever esta tasa y estos valores de la tasa en función de las posibilidades que empiecen a surgir a partir de los años próximos, cuando esté en funcionamiento, cuando la mutual empiece a generar el reintegro y fundamentalmente, y quizás cuando en un gobierno nacional y provincial, pasado esta pandemia, pueda también, porque está esa posibilidad, poder aportar algún otro fondo más que implique el sostenimiento de la terapia intensiva. Mientras tanto, el gobierno provincial aportó esos 30 millones de pesos. Mientras tanto, el gobierno municipal va a hacer una inversión que oscila en los 20 millones de pesos y es necesaria la contribución de los vecinos y las vecinas de General Paz en algo que sin lugar a dudas muchos están dispuestos a contribuir, entendiendo que hoy podría llegar a salvar, como también se decía en esta sesión, la vida de nuestros seres queridos. Con respecto a la temporalidad de la tasa, lo vuelvo a mencionar, esta tasa ingresa a la fiscal impositiva 2021. Esta tasa se contempla por este año y el año que viene eventualmente debería renovarse. Eso es lo que hace la temporalidad de la tasa. Que quizás haya una voluntad política de mantenimiento de la terapia intensiva porque es un costo enorme que se va a llevar adelante. Pero también quizás cuando nos tengamos en situaciones de renovar esta tasa, los costos puedan ser otros y el vecino aporte, pero de una manera menor a la que hoy se proyecta o se necesita. ¿Y por qué decimos que ese proyecto se necesita? Porque también en la reunión que tuvimos con el Departamento Ejecutivo nos manifestó oralmente, como bien se decía, pero que la municipalidad está pagando un aproximado de 3 millones de pesos para mantener la totalidad de los profesionales de la salud y que el mantenimiento de esta tasa de terapia intensiva implicaría aproximadamente 2 millones de pesos, incluido personal, incluido enfermeros. Eso implica casi un 60% de lo que la municipalidad aporta efectivamente al hospital municipal. Y ya todos somos conscientes de la gran inversión que hace el Departamento Ejecutivo en la salud. Con respecto al sacrificio de los gastos ordinarios o superfluos que se fueron manifestando, en principio nos interesaría saber, y esperamos por esta comisión para saber cuáles serían, porque entendemos que quitar de un lugar en donde el municipio hoy está apostando y está invirtiendo
siempre va a ser para responder a las necesidades de los vecinos y vecinas de General Paz. Por eso es que aprobamos los presupuestos año tras año, porque entendemos que el Ejecutivo, ya sea desde Acción Social, Obras Públicas y las diferentes áreas que compone la municipalidad, responde a las necesidades de los vecinos y vecinas de General Paz. Y aún le gustaría responder más. Entonces, esos gastos ordinarios o superfluos, ese esfuerzo que se manifiesta, me parece que tiene que dar de la misma manera que está plasmado este proyecto de ordenanza, plasmado en alternativas y alternativas reales que puedan llevarse adelante. Con respecto a esta situación de pedir y la remisión al punto primero de la afectación de fondos públicos y de fondos afectados. Volvemos a decir lo mismo y creo que ya lo pusimos en palabra y la insistencia que habla de volver a querer, bajo los términos que se manifestaron, llevar adelante o cambiar el rumbo de estos fondos que originariamente son fondos afectados, y así lo manifiesta la Dirección Nacional de Vialidad, no solamente implica un desconocimiento al funcionamiento del Estado, sino en este caso implicaría una cuestión delictiva de malversación de fondos públicos. Entonces, en este contexto es el que queremos ser totalmente claros. Sin lugar a dudas aparecerán nuevas oportunidades, aparecerán nuevas alternativas, gestionaremos como nos corresponde a nosotros nuevas alternativas, pero bajo ningún concepto vamos a permitir que un fondo que originariamente es afectado sea malversado y cambiado a otra circunstancia, por más prioridad que eso sea, porque eso también tiene que llevar un procedimiento administrativo que ya está estipulado. Este proyecto va a ingresar obviamente a la comisión que corresponda, que va a ser la Comisión Primera de Obras y Servicios Públicos, primera de Hacienda, y lo va a hacer porque sin lugar a dudas este proyecto lleva un tratamiento que nos debemos, pero que no solamente nos debemos como Consejo Deliberante, sino que le debemos a cada vecino y a cada vecina de General Paz. Para las decisiones que tomemos, que van a ser de mucha responsabilidad, sean habiéndolo trabajado, pensado y cuestionado, interpelado juntos y juntas, que es como corresponde. Este proyecto no solamente va a ser aprobado, tratado por este Consejo Deliberante de General Paz, sino que a posteriori también lo va a hacer por la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Cuestiones que quedaron más que claras en la reunión que tuvimos con el Departamento Ejecutivo ante la necesidad de dar formalidad a cada pedido que este Consejo tiene la responsabilidad de tratar y de hacerlo de la mejor manera posible. Con esto yo termino mi consideración. Tiene la palabra concejal Tommy. No, breve. No, bueno, gracias nuevamente, señorita presidenta. A ver, realmente el hecho de que recalquemos la cuestión oral de cuando se nos transmite la intención de la creación de la terapia, tiene que ver con esto. Hoy llega la ordenanza, estipula una tasa que o se pretende cobrarla al contribuyente, y todavía no tenemos en una carpeta realmente los costos que se pretenden sortear con la tasa que se me está pidiendo. Todavía no lo tenemos, y ya llegó la ordenanza que quiere cobrar la tasa. Digamos, creo que es un paso importantísimo entregar esta información previo a que nos pidan aprobar una tasa. Así que bueno, esperemos que en la comisión llegue toda la información necesaria de una vez y que podamos abordar la situación de manera integral. Nada más, señorita presidenta. Tiene la palabra concejala. Gracias, señorita presidenta. Bueno, por supuesto, para dejar aclarado y asentado, como se manifestaba recién, por supuesto que entendemos la emergencia y la urgencia de la instalación de esta terapia intensiva. Voy a hacer un poquito de cronología, muy breve, no los quiero aburrir. Alrededor del 26 de abril y el 29 del 4 el Ejecutivo se reunió con la Cámara de Comercio, Círculo Médico y Sociedad Rural, integrantes mejor dicho, ¿no?
El día viernes a las 18 horas, el 30 del 4, es cuando se reúne con nosotros por la plataforma Zoom, y por supuesto ahí se nos brinda la información de la instalación de esta terapia. Por supuesto hablaba del equipamiento, como bien se expresa en la ordenanza, que eso consistió en la visita del ministro Goyán, ofreciendo el equipamiento, vuelvo a repetir, que ya estaba mencionado. Y con respecto a lo de los contribuyentes, lo que se estipula que costeen son los gastos corrientes. ¿Y a qué se le llaman los gastos corrientes? A todo lo que compete al médico terapista, a las enfermeras y a las drogas o sedantes que se utilizan en una terapia. El director del hospital nos comentaba que se consultó al personal de enfermería local quienes querían acceder, porque también, por supuesto, desde el desconocimiento, pero sabemos que necesitan una capacitación específica para poder trabajar en esa área. Solamente 3 enfermeras o enfermeros, no sé bien el género, accedieron a estos puestos, pero el resto tiene que ser contratado. Se necesitan 8 en total. Médico terapista parece que ya estaría confirmado, no recuerdo el apellido del doctor, trabaja en la clínica San Martín y de hecho también en la clínica de Chascomús. Santander, gracias. Y pareciera que algunos otros colaboradores estarían dispuestos a venir para aquí. Después, ahí es donde se manifiesta con respecto a las formalidades, como usted bien expresaba, y un poco lo que apelamos nosotros una vez más. Nosotros le pedimos los pormenores al intendente, si bien se estipuló de manera oral, y obviamente nosotros tomamos apunte de todo esto, y se nos dijo que entre los días lunes, vuelvo a repetir, nosotros nos reunimos el viernes, entre los días lunes y martes se nos iba a acercar el proyecto directamente. Esto sube el proyecto el día 7 del 5. Pero en el medio, y algo para terminar, cuando hablamos de darle continuidad a la terapia, que el concejal Tobio se lo pregunta al director del hospital, dijo que eso debía ser otra charla. Vuelvo a repetir que esto era temporal, la creación de esta tasa, de darle continuidad, porque no solamente estamos atendiendo o se atendería casos con COVID, sino también esa terapia que implica poder realizar operaciones, por ejemplo de cadera o apendicitis, que no se pueden realizar aquí, más complejas. Entonces nos quedamos con eso de que iba a ser temporal. Por eso es la insistencia en este sentido. Y después del 30, el día 4 del 5, es cuando el Ejecutivo se reúne con las instituciones intermedias, como Lipol, Taller Protegido, Bomberos, entre otras. Y el comunicado oficial de todas estas reuniones y la creación de la tasa es el día 5 del 5. Ahí es donde lo hace público, ¿no? En esa reunión donde nosotros no participamos de la foto, así lo digo. Y hoy, 10 del 5, es cuando le estamos dando el ingreso a la ordenanza. De esas formalidades en las que hacemos insistencia, de esa falta de respeto hacia el cuerpo, porque sabemos que realmente necesita la aprobación del Consejo, el intendente, de esta tasa, que es por eso que le estamos tratando. No nos lo estamos negando, por supuesto le vamos a dar el pase a la comisión correspondiente, pero esas son las cosas que por ahí me gustaban aclarar. Nada más, señorita presidenta. Tiene la palabra concejal Aramburu. Bueno, señorita presidenta, ya que usted mencionó que va a ir a la Comisión 1, quería más o menos explayarme en unas cosas y otros sigo. La verdad que, bueno, lo que tiene que quedar en claro acá, que este es un ingreso a la tasa. No lo he escuchado muy bien al concejal, vamos a debatir ahí, no tanto solo en la comisión, sino también con los mayores contribuyentes. Lo que sí por ahí
he escuchado por ahí, tendría que retar, o después me dicen a la señora presidenta y al concejal Capil, porque el concejal volvió al punto 1 cuando a mí, no sé si escuché, me retaron en la otra, que yo mezclaba. Nosotros, yo por lo menos me gusta escuchar, por más que debata el otro punto, me gusta escuchar a los concejales. Por eso que él recriminó, que después lo vamos a conversar cuando yo lo pueda escuchar. Pero con respecto a la tasa, yo quiero ser muy claro. Si en enero la ordenanza fiscal impositiva, el intendente me decía, señores concejales, vamos a hacer una tasa para terapia intensiva, la verdad que ni a mí me hubiese puesto la idea de hacer una terapia, porque en ese momento la verdad que cuando nosotros hicimos esta fiscal impositiva 2021, no era necesario. A medida que fue pasando el tiempo, vimos, así como mencionaron también los concejales, que la verdad que no hay el tema de derivaciones, se complica. El hospital, la verdad que no está colapsado, pero sí vemos un desgaste que ha tenido este año. Vemos en los hospitales que nosotros acá 80 kilómetros ya las derivaciones no las tenemos. Entonces, la verdad que es difícil este cobro de la tasa. O sea, para nosotros también. ¿Por qué? Porque el tema del cobro de una tasa que es momentánea, porque es para esta ordenanza fiscal. No es que nosotros la vamos a perpetuar por el tema del tiempo. Pensamos que durante el año podemos llegar a ver esa tasa, cómo poder reflejarla en lo que viene. Cuando por ahí dicen del tema de los recursos, los gastos ordinarios, sí, podemos plantear, pero la verdad que hoy una necesidad de urgencia de esta tasa, y el Departamento Ejecutivo la trabajó muy prolijo, y no es que no hayan faltado el respeto a los concejales, y lo hizo muy responsablemente y con números fehacientes, y con una inversión que la verdad que la provincia se portó con esas camas, como bien dijo la presidenta, del honorable, temas de oxígeno y un montón de cosas, que yo creo que una alta posibilidad en el pueblo la quieren la tasa. Asimismo, como el Ejecutivo ha hablado con distintas instituciones y todos estuvieron, o sea, mínimamente de acuerdo, lo trabajó muy responsablemente invitando a cada una de las instituciones que iban a estar afectadas. Así que no es que tampoco no haya faltado respeto, una necesidad de urgencia que tenemos hoy en el distrito que puede llegar a cualquier vecino a necesitar. Y la verdad que sí, estoy con respecto a concejal Tobi, concejal Peque, que una terapia hace 10, 15 años atrás para ranchos no la necesitamos porque tenemos 80 kilómetros. ¿Para qué vamos a hacer semejante gasto? Pero una terapia que cuando explican los doctores, por lo menos, o sea, yo no conozco de números nomás, pero no conozco que hay algunos entubamientos que se pueden hacer acá en ranchos, beneficiaría al vecino. Sí estamos de acuerdo que terapia sí quieren terapia. Y yo los invito en la comisión donde sacamos, no hay ningún problema. O sea, ¿qué recursos podemos sacar de esta ordenanza fiscal? De decir, bueno, sacamos de acá para taparlo, pero tener con números. Hoy la verdad que el Ejecutivo tiene que, en el término, porque acá va a pasar, va a ingresar ahora, vamos a tener el tema de grandes contribuyentes, o sea, necesitamos tiempo y la obra hay que hacerla porque el invierno se viene, y el invierno se viene y no sabemos cómo va a ser. Yo he estado yendo al hospital y sí veo el personal muy bien, o sea, pero tiene cierto agotamiento. Entonces, por ahí cuando nosotros decimos cobrar una tasa, no, la verdad que también a mí me duele porque uno está en los números y cobrar una tasa, la verdad, no es simpatía ninguno. Uno cuando es contador, el impuesto, lo que sea, duele. Pero acá va a ser una tasa especialmente donde cualquier vecino va a poder ir, cualquier concejal va a poder ir. O sea, no es una tasa que vamos a decir, no, la cobramos ordinario. Esa tasa va a ser prolija,
cómo se va a aplicar a los doctores para el pago de terapistas, pago de enfermeras, pago de remedios, de lo que sea. Y hoy tenemos las instalaciones en el hospital, tenemos las camas, y sí, duele la tasa, pero ¿por qué no? ¿Cuál es? O sea, yo los invito, esto va a ser ingresado a la Comisión de Hacienda, no sé si por ahí van a ser a la Comisión 2 también, pero va a ser un ingreso para debatirlo. Y bueno, ahí lo vamos a debatir. Por eso cuando yo digo por ahí, hay que ser delicado para hablar ciertos temas, yo digo antes del ingreso lo conversamos en la comisión, nada más. Y en ningún momento el Ejecutivo ha querido faltar respeto a nosotros porque o sea, no han conversado todo por Zoom, no han explicado la situación, han visto los números finitos, no es que se le ocurrió esos 2 millones por sí, porque lo vienen estudiando, así como también vienen estudiando la inversión que van a hacer para darle una tranquilidad al vecino. Anoté 2 o 3 cositas, pero lo vamos a, si Dios quiere, a tratar en la comisión. Desde ya están invitados, o sea, porque en la comisión primera, o sea, quien decide, a uno u otro, quieren participar, los concejales que quieran, no hay ningún problema. Muchas gracias, señora presidenta, y gracias. No habiendo más consideraciones, pongo a votación el ingreso del presente proyecto de ordenanza. Por unanimidad queda aprobado, pasando a la comisión primera.